y lo que tú querías antes de trabajar para el reino va a ser muy diferente a lo que tú quieres cuando tú estás en el reino. Estás escuchando el podcast de Revil. Hello, que Dios te bendiga muchísimo. Espero que estés muy bien y que si no estás tan bien, que en el transcurso de este episodio te vayas sintiendo mucho mejor. Lo creo que así será. Es muy importante tener metas en nuestra vida y tener metas en el año, tener metas con todo. Es muy importante, es bueno. Sin embargo, es mucho mejor tener una vida guiada por Dios. Y de eso vamos a hablar en este episodio. 3 maneras en las que podemos implementarlas para tener una vida totalmente guiada por la mano de Dios. El año pasado, si escuchaste los episodios del podcast o si estuviste al tanto de nuestras publicaciones en Instagram, sabrás que hablé muchísimo, bastante de entregarle el control a Dios. La realidad es que Dios tiene el control de todo, pero nosotros tenemos un control mental y creemos que podemos controlar todo, cuando simplemente no es así. Si bien es cierto que tenemos el libre albedrío y que nosotros decidimos en nuestras vidas qué hacer y qué no hacer, sin embargo, qué mejor que tener una vida totalmente guiada por Dios, por el Creador, por el que sabe el pasado, el presente, el futuro, el que ve todo más allá de lo que nosotros simplemente podemos ver. Y quiero aclarar algo. Vivir dependiendo de Dios y soltar el control no significa vivir a lo que dé el bon. En República Dominicana decimos a lo que dé el bon, como vivir así, como lo que pase pasó y lo que no también. No se refiere a eso. Se refiere a tener una vida organizada, pero entendiendo que vivimos en las manos de Dios y que lo que Dios permita y lo que no permita siempre va a ser lo mejor para mí y que eso lo vamos a querer más allá de querer nuestros planes. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? O sea, vivir conforme a la voluntad de Dios se refiere a que yo voy a estar contenta, pase lo que pase, venga lo que venga, porque sé que mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios permita o no, va a ser lo mejor para mi vida, porque Él es quien me conoce, Él es quien sabe todo de mí, sabe todo del mundo entero, y Él sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Así que vuelvo a repetir lo mismo. Puedo sonar un poco repetitiva, pero es que yo quiero que lleguemos al punto de creernos y entender que lo que Dios permite o no va a ser lo mejor y que si nosotros depositamos nuestra confianza totalmente en Dios, toda esa depresión, toda esa ansiedad, yo estoy segura que va a ser eliminada de nuestra vida. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de 3 maneras que podemos implementar para que Dios guíe nuestro año y nuestra vida en general. Romanos 8, 13, 17 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Muy fuerte lo que dice este versículo. O sea, que si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios sea el que guíe nuestras vidas, nosotros no somos hijos de Dios. Yo quiero que tú te preguntes ahora mismo, ¿yo estoy permitiendo que el Espíritu de Dios guíe mi vida? Es una pregunta que todas deberíamos de hacernos. Todos deberíamos de hacernos. ¿Es el Espíritu Santo de Dios quien me está guiando o soy yo misma? Entonces, dependiendo de tu respuesta, vas a saber si es hija de Dios o no. Y es muy fuerte, pero es la realidad. Y es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas para poder interiorizar y poder arreglar las cosas que hay mal dentro de nosotros. Vivimos orando a Dios, Señor, cámbiame, restáurame. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver y podemos entender. Dios nos habla a través de su palabra y podemos entender que si nosotros dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios,
automáticamente dejamos de ser hijos de Dios. La manera número 1 para poder ser guiado por Dios es simple. Pídeselo. Sí, pídeselo. Porque le estás pidiendo tú en oración al Señor, Señor, guíame. Señor, haz tu voluntad en mi vida. O simplemente le estás diciendo, Señor, mira, yo quiero un carro, yo quiero un apartamento, quiero un trabajo nuevo, Señor, yo quiero casarme, yo quiero... O le estás diciendo, Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero que tú seas el que guíe mi vida. Yo quiero que seas tú el que guíe mis oraciones y que me guíes a que yo te pida las cosas que tú quieres para mí. Porque es muy diferente cuando nuestras oraciones salen de una vida devocional con Dios a cuando nuestras oraciones salen de una vida que está totalmente alejada del Señor. Son dos oraciones bastante diferentes. Entonces, como te dije en el episodio anterior, nuestras metas van a ser totalmente influenciadas dependiendo de cómo sea nuestra relación con Dios. Nuestras metas van a ser un resultado de tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es una relación buena, saludable, íntima, entonces tus oraciones, tus metas, tus sueños van a ser diferentes a cuando tu vida no tiene una relación directamente íntima con el Señor. Porque muchas veces queremos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, que Dios nos guíe, pero no dejamos el viejo hombre. No dejamos ese viejo hombre, esa vieja persona que todavía está arraigada en mi corazón, todavía está arraigada en mis palabras, en mis actos. Hasta que nosotros no tomamos la decisión de dejar ese viejo hombre atrás, la transformación de Dios no va a ser posible, porque Dios y el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en odres viejos. No puede. Entonces, nosotras tenemos que tomar una decisión ya de dejar el viejo hombre atrás. Todo lo que tiene que ver con ese viejo hombre, dejarlo atrás. Y permitir que Dios nos transforme en una vasija nueva. Para que Dios te guíe en este nuevo año, en tu vida en general, no solamente se lo pidas, sino que se lo permitas. No te tranques en esa vieja persona, no quieras estar siempre como en el pasado. Permite que Dios trabaje en tu vida de una forma completa e íntegra. Íntegra significa que todo, que cambie todo. O sea, es un significado, tú sabes, energístico, pero tú me entiendes. Pídele al Señor que guíe tu vida. Pídeselo en oración, pídeselo en ayuno, encarecidamente, pídeselo. Salmos 25, 4, 5, 9 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. El salmista aquí le está pidiendo al Señor que lo guíe, que le muestre los caminos de Él y que le enseñe las sendas del Señor, las sendas que Él quiere andar. Y debe de ser en nosotros ese deseo de querer andar los caminos del Señor y no los caminos de nosotros. Porque los caminos de nosotros siempre van a ser hacia la perdición. Amén. Manera número 2. La realidad es que aquí no vamos a inventar el agua tibia. Yo no te voy a venir con un rema. No te voy a venir con un código. Ese no es mi estilo. Mi estilo es sencillo. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, simplemente ora. Simplemente ten una vida devocional con Dios. Como te dije al principio, cuando nosotros tenemos una vida devocional con Dios y una relación íntima con Él, nuestra vida cambia, nuestras decisiones son diferentes. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo sé que tú has escuchado eso 10,000 veces, lo repites, lo publicas, lo dices, pero ¿lo estás creyendo? ¿Lo estás viviendo?
¿Tú sabes por qué te menciono ese versículo? Es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y trabajamos para el reino de Dios, el reino trabaja en lo tuyo. El reino se preocupa por lo tuyo. Y cuando nosotros trabajamos por y para el reino, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, nuestra vida va a cambiar. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos simplemente va a ser diferente. Y lo que tú querías antes de trabajar para el reino va a ser muy diferente a lo que tú quieres cuando tú estás en el reino. Entonces, cuando tú trabajas para el reino se encarga de lo tuyo. El reino se encarga de todas las cosas que tú necesitas y te la provee en el tiempo del Señor. Pero tienes que enfocarte en el reino del Señor y no en el reino tuyo, porque el reino tuyo va a perecer, va a caer, va a dejar de existir. Sin embargo, el reino de Dios es para siempre y es dueño de todo y es el que sabe todo y el que tiene todo. Así que preocúpate por enfocarte en tener una vida devocional con Dios, de oración. Esa es la manera número 2, orando todos los días, buscando el rostro de Dios todos los días. Y tú verás que tu vida va a ser conducida totalmente por Dios. Va a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque nada más en la oración, solamente en la oración, Él le irá transformándote. Imagínate cuando tú comienzas a leer la Biblia. Imagínate cuando tú empiezas a ayunar. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Todo lo que Dios va a corregir. Entonces, esa es la manera número 2. No vamos a inventar el agua tibia, y yo lo siento. Tal vez este sea un recordatorio, tal vez esto sea algo que tú necesitabas escuchar, no lo sé. Pero si tú estás buscando códigos, si tú estás buscando que te revelen un misterio, si tú estás buscando que te revelen otra cosa que no sea la palabra de Dios, déjame decirte que estás buscando lo incorrecto. Yo solamente quiero recordarte lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer tú y yo, porque esto me impacta primero a mí y yo sé que luego a muchas de ustedes. Entonces, no busques código, enfócate en la palabra, enfócate en la oración, enfócate en el reino y tú verás cómo el Señor va a encaminar todos tus caminos y todas las cosas que tú necesitas, las que necesitas. No la que tú por vanagloria quieres tener, sino las que necesitas realmente. El Señor te las va a proveer. Una de las maneras más importantes de estar familiarizado con el carácter de Dios es leyendo la palabra de Dios. Allí podemos ver quién es el Dios personal, quién es el Dios de Israel, ese Dios que provee, ese Dios sanador. Solamente en la palabra podemos, no solamente, porque también en oración podemos saberlo, pero esa es una de las formas más efectivas de conocer el carácter de Dios y de conocer lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. No espere que un profeta venga a decirte, mira, la voluntad de Dios es tal, Dios quiere para ti tal cosa. No, Dios puede hablar contigo de forma directa. Número 1, leyendo la Biblia. Simple y llanamente. El conocimiento de la palabra de Dios es nuestra guía fiel para nosotros saber y poder discernir si lo que nosotros estamos deseando sale de nuestro propio yo, de nuestra propia concupiscencia o si está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Por eso es la importancia de nosotros leer la palabra de Dios, porque ella nos va a confrontar. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para confrontarnos en el día en que nosotros estemos haciendo algo y tal vez sea algo malo y querramos saber, esto está bien o esto está mal. Entonces la palabra de Dios es demasiado importante para el creyente y para los hijos de Dios que queremos hacer su voluntad. Porque el Espíritu Santo la va a usar y la va a traer a nuestra mente en el momento indicado para hacerte entender si lo que estás haciendo está mal o está bien.
Y es que el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a impulsar a hacer algo que va contrario a la voluntad de Dios, que va contrario a la palabra de Dios. Entonces, esa es una de las maneras en que tú puedes tener un año guiada por Dios. Orando y leyendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, que es la manera más fácil en la que tú vas a conocer el carácter de Dios y la voluntad de Él. Y número 3, cultivando la confianza en Dios. Solamente cuando nosotros somos seres que confiamos en Dios, es que nosotros podemos tener una vida totalmente entregada a Él. Y que sea lo que pase, sea lo que sea que Él permita, estamos confiando en que Él sabe todo y quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros no confiamos en el Señor, yo sé que va a sonar fuerte porque uno piensa que por uno creer en Dios, uno confía en Dios. Sin embargo, no es así. A ver, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando tú ves que Dios te está dirigiendo por un camino y tú dices, como que no, no, es porque no confías en Dios. Confías más en ti, confías más en tu mente, en tu conocimiento. Y a todos nos ha pasado eso, a todos. Pero la realidad es que tenemos tiempo de echar para atrás y reconocer lo que hemos hecho mal y cambiarlo. Así que vamos a cultivar la confianza en nuestro Señor. Vamos a hacerlo. La realidad es que nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. Siempre nos dicen, no confíes en la gente de la calle que tú no conoces, no confíes en desconocidos, no hables con desconocidos. Entonces, para nosotros poder confiar en una persona, debemos de intimar con esa persona, debemos de conocerla, debemos de hablar, debemos de pasar tiempo con esa persona, debe de pasar un tiempo para que nosotros podamos tomarle esa confianza. Pasa lo mismo con Dios, debemos de entablar una relación con el Señor. Siempre te voy a decir lo mismo, relación con Dios, mejorar tu relación con Dios, crecer esa relación con Dios, aumentar esa confianza en Dios. Y aumentar la confianza en Dios significa relacionarnos con Él. Y yo sé que ya tú sabes, porque yo te lo he repetido 10,000 veces, cómo crecer tu relación con Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Así es que tú vas a confiar en Dios. Quiero decirte que cuando yo empecé a leer el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia donde el Señor liberta al pueblo de Israel, etcétera, ahí fue que yo pude entender una parte de Dios. Ahí yo pude ver la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Porque ver esas historias que son reales y que Dios movió su mano por ese pueblo, me hizo conocer más al Señor. Y por eso es que siempre insisto en leer la Biblia, en orar, en ayunar. Pero leer la Biblia te va a ayudar a ti conocer al Señor. Y te va a ayudar a ti poder orar mejor y ayunar mejor. Y por ende, confiar más en Dios. Yo no puedo venirte a decir aquí que si tú haces tal cosa, si vas a tal sitio, si oras 10 veces arrodillado y 10 veces parado, tú vas a confiar. No, es sencillo. Biblia, oración, ayuno y adoración. Como decían antes, bibleta, ayuneta y rodilleta. Pero la realidad es que sin estas cosas, sin estas 4 disciplinas espirituales, que por cierto, hay un episodio para cada disciplina espiritual, te la voy a poner aquí, tú puedes crecer tu confianza en Dios. Así que impleméntalo, póntelo como meta, no importa que estés escuchando este episodio en octubre, no importa que sea en marzo, cuando sea, póntelo como meta desde ya e impleméntalo. La Biblia, ayunar, orar y adorar. Esa es la solución para todo. La solución para todo. Permitir que el Espíritu Santo venga a ti, permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida y te guíe. Solamente así.
quiero decirte que Dios no se está haciendo el difícil para que tú lo conozcas, ni para que tú escuches su voz. Simplemente que nosotros somos vagos para hacer las cosas necesarias para escuchar su voz. Porque nosotros podemos escuchar su voz a través de la Biblia, cuando oramos. El Espíritu Santo nos ministra cada momento si tenemos una vida devocional con Dios. Pero no espere que Dios te va a venir a hablar, fulano. Puede ser, pero no siempre pasa así. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que abra tus oídos espirituales y tus ojos espirituales para tú poder caminar en lo espiritual. Y déjame decirte que tener un año guiado totalmente por Dios, los 12 meses del año, es garantizar el éxito cuando vayas a pasar cuentas el 31 de diciembre. Porque pase o lo que no pase, sabrás que fue la voluntad de Dios. Y saber que hemos permitido la voluntad de Dios en nuestras vidas y que el Señor ha sido el que ha guiado nuestro año y que Él ha sido el que ha puesto en nuestro camino todo lo que ha pasado, es un éxito rotundo. Así que yo te invito a que permitas que el Señor sea el que guíe tus caminos, sea el que guíe tu año, tus días, tu familia, tus finanzas, tus sueños, tus metas, todo. Permitamos que sea el Señor quien guíe nuestra vida a totalidad. Espero que estos 3 pasos sean de mucha ayuda para ti. Yo sé que si tú los sigues, van a ser de ayuda y tú verás la mano de Dios obrar en este año y en tu vida de forma general. No te olvides de suscribirte, de dejarme un comentario, de darle like, de compartirlo si te gustó el episodio. Y si no te gustó, también compártelo, comenta, da like, suscríbete. Y que Dios te bendiga mucho y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.